Hoy toca hacer uno de esos episodios en los cuales repasamos ciertos conceptos que considero súper importantes a la hora de ganar hipertrofia, ganar músculo, llamadlo como queráis. Son cosas que si las aplicamos vamos a conseguir esos resultados que estamos esperando y normalmente, como digo, muchas veces nos centramos en esas pequeñas cuestiones como pueden ser, oye, el suplemento, oye, cuándo comer, por ejemplo, esta comida, cuándo tomar, por ejemplo, los carbohidratos, el timing de la proteína. Bueno, hay un montón de cosas, por supuesto, que también tienen relevancia, pero vamos a hablar de ese 20% de las cosas, de los factores que nos ofrecerán el 80% de los resultados. Como digo, para la mayoría de personas esto va a suponer los resultados que están esperando y seguramente si tú eres de ese pequeño porcentaje que te sales de, por así decirlo, la norma y te dedicas profesionalmente a tu actividad deportiva, bueno, pues quizás en este caso ya tengas el conocimiento suficiente sobre los conceptos que voy a tratar. Pero bueno, aún así considero que va a ser un episodio bastante interesante para todas esas personas que, como digo, están en el camino de ganar masa muscular. Así que bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Mi nombre es Iván Llamazares. Como siempre me encontráis en mi web, lifters.es, donde cada semana comparto más contenido vía email. Es totalmente gratis y apuntándoos lo que vais a recibir es un mail por semana en el que cuento cómo ganar músculo, cómo ganar fuerza, cómo hacer una buena rutina, cómo entrenar de manera eficiente y en definitiva todas esas cosillas que normalmente andan rondando por internet, pero no sabemos muy bien de lo que tenemos que hacernos caso. Bueno, pues aquí lo condenso todo, lo resumo, te lo cuento de manera simple para que lo puedas aplicar y te lo mando directamente al mail. Así que bueno, vamos a hablar de los conceptos básicos de hipertrofia, que son simplemente nociones que todos deberíamos de tener en cuenta cuando el objetivo es ganar músculo y a las cuales deberíamos dar la mayor prioridad, es decir, son el 20% de los factores que ofrecen el 80% de los resultados. Esto seguramente a más de uno ya os suene por la ley de Pareto, pero lo cierto es que es así, lo cierto es que funciona y por eso nunca me canso de hablar de ellas. El primer factor importante sería la sobrecarga progresiva y este es el principio básico que se refiere al aumento constante del estímulo que reciben tus músculos. Dicho de otro modo, tienes que volverte más fuerte, mover más kilos, realizar más volumen de entrenamiento. Dicho así, es verdad que hay muchas personas que dicen, ya, pero es que si hago esto constantemente, al final va a llegar un punto en el cual entrene 3 o 4 horas. Y no nos referimos a eso. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, si hoy entreno pierna y hago la sentadilla con 100 kilos a 6 repeticiones, bueno, pues la semana que viene puedo mover un poco más de peso. O puedo con ese mismo peso hacer alguna repetición más. O puedo incluso utilizar el mismo peso, hacer las mismas repeticiones, pero incluir una serie más. Como veis, al final no significa que hagamos las 3, no significa que vayamos a mover más peso, que hagamos más repeticiones, que hagamos más series, más volumen, no significa eso. Simplemente tenemos que elegir en cada momento lo que más nos conviene y a partir de ahí ir progresando. Es verdad que también, por otra parte, lo ideal es combinar las 3 anteriores. Es decir, yo puedo combinar el mover más peso, el hacer más repeticiones de vez en cuando, el sacar más series también puntualmente, y esto va a ser mucho más beneficioso de cara a evitar el estancamiento. Así que bueno, esta sería la primera, la más importante. Si no hay sobrecarga progresiva, no va a haber avance, no vamos a conseguir resultados y por lo tanto puede que en ocasiones pensemos de manera errónea que estamos haciendo una mala rutina, que por ejemplo no estamos entrenando con la intensidad suficiente y este tipo de cosas. Y puede que simplemente no estemos aplicando este pequeño concepto. El segundo, también importante, que lo acabo de comentar ahora, la intensidad del entrenamiento. Con esto nos referimos básicamente al grado de esfuerzo en una serie o lo que es lo mismo, lo cerca que estás de llegar al fallo muscular. Es importante trabajar cerca del fallo para que una serie sea considerada efectiva y que contribuya a las ganancias de hipertrofia. Y en este aspecto, una serie se puede considerar efectiva cuando, por ejemplo, nos quedan entre 0 y 3 repeticiones. Trabajar a más de eso no lo suelo recomendar porque no va a ser un estímulo suficiente como para que el cuerpo entienda que debe crecer y adaptarse. Pero sí que es cierto que momentos en los cuales estamos de descarga, porque llevamos ya varios meses entrenando con intensidad, bueno, pues también tiene cabida. Es decir, utilizar un RIR 4 o 5, bueno, pues se puede hacer puntualmente, simplemente porque es una semana de descarga, no va a repercutir a nivel positivo en cuanto a las ganancias de hipertrofia que podemos obtener, pero sí que es positivo de cara al siguiente mesociclo o de cara al siguiente bloque de entrenamiento. Así que bueno, esto simplemente como apuntes para que lo tengáis en cuenta, pero normalmente cuando hablamos de series efectivas, de intensidad en el entrenamiento,
estamos hablando de quedarnos cerca del fallo, independientemente del peso que utilicemos. Yo puedo utilizar mucho peso y quedarme cerca del fallo, puedo utilizar poco peso, entre comillas, y también quedarme cerca del fallo. Es decir, en el primer ejemplo haría pocas repeticiones, haría entre 4, 6, 8 repeticiones, y en el segundo ejemplo haría en torno a las 12, 14, 16 o 20 repeticiones. Pero bueno, la intensidad se refiere básicamente a eso y también es importante. Otro aspecto que me gustaría comentar sería el volumen de entrenamiento. Con esto nos referimos a las series semanales para ganar masa muscular, siempre que la técnica en cada una de ellas sea la correcta y el grado de esfuerzo sea alto. Normalmente se estima que entre 10 y 20 series por grupo muscular a la semana es un buen rango para ver unas ganancias de masa muscular óptimas, y por otro lado, si hablamos de repeticiones, deberías priorizar el rango de entre 6 y 15 para la mayoría de los ejercicios. Personalmente, si me preguntas, a mí me gusta utilizar el rango de 1 a 5 repeticiones puntualmente en movimientos como la sentadilla, peso muerto, en esos movimientos multiarticulares en los cuales, si vamos a altas repeticiones, el factor limitante puede que esté en otro aspecto que no me interesa, por ejemplo, en la capacidad pulmonar. Igual antes de quedarme a un RIR entre 0 y 3, es decir, cerca del fallo, bueno, pues me ahogo, llega un punto que no soy capaz de respirar. Entonces, bueno, pues me interesa hacer esos ejercicios a bajas repeticiones porque voy a progresar mucho mejor. Y luego, por ejemplo, hago otros movimientos a más de 5 repeticiones, por ejemplo, entre 6 y 12 repeticiones o 14 repeticiones, son ejercicios más accesorios en los cuales puedo trabajar en ese rango perfectamente. No va a haber un factor limitante que no sea, por ejemplo, el grupo muscular que quiero trabajar. Y luego ya por último tendríamos esos movimientos a más de 15 repeticiones, que son ejercicios puramente analíticos para complementar la rutina, pero que no forman la base, por así decirlo. La base está en los anteriores, en los que he comentado. Por último, estaría la frecuencia de entrenamiento. Esto seguro que ya sabéis a lo que me refiero. Básicamente son las veces por semana que entrenamos un grupo muscular. Digo por semana y algunos diréis, ya, pero muchas veces has dicho que no hace falta que nos fijemos en el rango de los 7 días. Pueden ser incluso más. Bueno, pues sí, puede ser más. Pero bueno, para hacerlo sencillo, vamos a decir que la frecuencia se refiere básicamente a las veces que entreno un grupo muscular cada 7 días. Y la evidencia que tenemos a día de hoy apunta a que una frecuencia de entrenamiento más elevada es más óptima si tu objetivo es la hipertrofia. Es decir, yo puedo hacer una frecuencia 1 y puedo obtener resultados parecidos a una frecuencia 2 o 3, pero normalmente al dividir el volumen de entrenamiento en más veces por semana suele ser más efectivo, principalmente porque estamos más frescos, porque no es lo mismo hacer 10 series del tirón que hacer 5 y 5, o por ejemplo no es lo mismo hacer 20 series del tirón que hacer 10 y 10. Si tengo que dar una recomendación general, te diría que una frecuencia de 2 días a la semana es lo ideal para la mayoría de personas. Aún así, una rutina de tipo full body, que lo he comentado ya varias veces, que esté bien planteada, que esté bien hecha, puede ser incluso superior en algunos casos. Así que todo depende de tus preferencias, de cómo entrenes, de lo que te guste, del material que tengas, porque puede que entrenes en casa, en un parque o en un gimnasio, y a partir de ahí lo único que tienes que hacer es establecer el volumen de entrenamiento para ese grupo muscular y dividirlo en las veces que lo vas a entrenar por semana. Como conclusiones a este episodio sobre conceptos básicos de hipertrofia, te diría que tu rutina debe respetar el principio de sobrecarga progresiva. Esto es lo más importante. Por supuesto, las series efectivas deben de estar cerca del fallo, entre 0 y 3 repeticiones antes de llegar a él. También tienes que hacer en torno a 10 y 20 series semanales por grupo muscular para generar hipertrofia. Normalmente suele estar ahí el estándar ideal. Y el 80% de esas series deben de estar en un rango de entre 6 y 15 repeticiones. Para el 20% restante pueden estar a menos de 6 repeticiones y a más de 15 repeticiones, pero normalmente el 80% suelen estar ahí. Y por otra parte, es recomendable dividir la frecuencia de entrenamiento en varios días a la semana para ser más eficiente, para no, por ejemplo, acumular todo el trabajo y que llegue un punto en el cual si tengo que meter 20 series, a partir de la 10ª, bueno, pues sea un volumen que no es efectivo porque ya estoy cansado, ya estoy fatigado y no represente ninguna ventaja. Por lo tanto, espero que estos conceptos os ayuden
a entrenar mejor. Como digo, si eres una persona ya un poco más avanzada, pues seguro que ya lo haces, pero si estás empezando, si llevas un tiempo en esto, estoy seguro de que refrescar algunas cosas de este tipo, pues también viene bien para ver lo que estamos haciendo, para ver si estamos progresando, en qué podemos estar fallando, etcétera. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas tanto en Spotify como Apple Podcast. De verdad, me ayudan un montón a seguir grabando estos episodios porque me encanta hacerlo y porque además veo que le dais bastante apoyo. Así que nada más, lo dicho. Nos escuchamos de nuevo por aquí la semana que viene y espero que paséis un buen día. Chao.